Hola a todos. Bueno, en base a lo que me han consultado acerca de lo que es el bot, el trading algorítmico, el objetivo de este video es explicarles sobre estos temas que son fundamentales para encontrar la mejor estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de la apertura de una operación? Cuando hacemos una apertura de una operación de compra o de venta, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que gana el broker? ¿Qué es lo que gana el mercado? ¿Qué es lo que gana uno? ¿Sí? Para eso tenemos que saber lo que es el margen, lo que es el spread, lotaje, estas dos cosas en función del lotaje. Vamos a ver un ejemplo práctico del último ejemplo que vimos de Tenaxbot con el Bitcoin. ¿Cómo llegamos al stop out? El stop out es el famoso quema cuenta. ¿Por qué se llega a quemar la cuenta? ¿Y en qué momento se llega? Y en base a eso elegimos la mejor estrategia y bueno, y les comento algunas cositas finales. Para eso vamos a arrancar entendiendo qué son estos números que vemos acá abajo, que dice balance, equity, free margin, a la hora de abrir una operación, ¿sí? Una operación de trading. Por ejemplo, acá estoy en Bitcoin, abro una operación de compra, abro la operación y aparecen estos números, balance, equity, margen, margen libre y porcentaje de margen, de nivel de margen, ¿sí? Esto está relacionado directamente con lo que es el stop out, que les nombré en un comienzo. Entonces, para explicarlo esto, voy a hacerlo gráficamente primero con un ejemplo en donde, por ejemplo, acá, antes de abrir una operación, tenemos, supongamos, una cuenta de 1000 con base 0, ¿sí? En donde tenemos el balance y el equity en un mismo nivel, ¿sí? Si volvemos al gráfico anterior, nosotros abrimos esta orden y tenemos un equity que es un número que se va moviendo, un margen que es un número fijo, un free margin que es un número que se va moviendo, al igual que el margin level, ¿sí? Y el balance, que en mi caso, en el ejemplo que les estoy mostrando ahora es de 1000, acá son 4400. Bueno, volvemos al gráfico. Supongamos que todavía no abrí ninguna operación, ambos niveles de margen y equity están en el mismo nivel, ¿no? En 1000. Abro la primera operación. Cuando abro la primera operación, aparecen dos eventos fundamentales. Uno es el spread y otro es el margen 1. Yo abro la primera apertura, hago la primera apertura con un lotaje 1, ¿sí? Y se va a abrir un spread con un margen 1 relacionados con ese lotaje, ¿sí? A partir de que se abrió la operación, el equity va a empezar a moverse, ¿sí? Se va a mover en función de cómo se mueve el precio, ¿sí? En este caso positivo, negativo, negativo, negativo. Este spread, como les mencioné en videos anteriores, es como un peaje que se cobra el broker, ¿sí? Es un peaje en el cual a partir de que superamos este nivel de spread empieza nuestra ganancia, ¿sí? Este es un nivel en donde cuando nosotros abrimos una cuenta, abrimos una operación, siempre arrancamos de negativo, hasta que superemos este nivel, ¿sí? Ese negativo que arrancamos es lo que se lleva al broker. A su vez, se abre un margen. El margen, como un lotaje, es un contrato. El broker abre un contrato y a cambio establece una garantía, lo podemos llamar así, con un margen de dinero determinado, ¿sí? Ese margen es un nivel de garantía que establece el broker. Cada broker tiene su nivel de garantía, ¿sí? Eso también es un monto, una suma de dinero. Con bueno, con la herramienta de esta gestión operativa que yo les compartí,
Yo, yo lo coloco en el chart, pongo aceptar. Fíjense, lo primero que me tira siempre es el lotaje mínimo de cada chart que en donde yo pongo la herramienta, ¿sí? En este caso, Bitcoin, el lotaje mínimo 0,01. 0,01 implica que tiene un spread de 0,8 dólares y un margen de 4,39 dólares. Esto ya vamos a comprender más adelante que es mucho, ¿sí? Es de los márgenes más altos que hay de todos los activos. Por eso mismo metía el ejemplo de Bitcoin, que es el más exigente en cuanto a este nivel de margen y en cuanto a volatilidad, ¿sí? Bueno, esos son los primeros niveles con este valor de lotaje. Entonces, volviendo al gráfico, cuando yo abro una operación, lo primero que aparece también son estos niveles. Estos niveles, apenas abro una operación aparece un nivel de equity y un nivel de margen usado, ¿sí? El equity es lo que ustedes están viendo acá que se mueve. Y el margen usado es ese monto que se mantiene fijo, ¿sí? De 0,8 dólares en este caso. No, perdón, de 4. El margen de 4,39. Bueno, ese sería el primer nivel de margen usado en el Bitcoin cuando abrí la primera apertura de operación y el lotaje 0,01. ¿Sí? Bueno, este nivel de equity, a medida que se va cambiando el precio, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, y el margen usado se mantiene fijo hasta que abremos otra operación, ¿sí? Por ejemplo, abrimos otra operación acá. Abrimos una segunda operación, vemos el nivel de precio y estaba por este valor. Acá abrimos una apertura 2 con un lotaje 2, en donde al margen 1 se le va a sumar el margen 2, que va a ser en función del lotaje 2, y a esa apertura se le abre un split 2. ¿Sí? Este precio se sigue moviendo, a medida que el precio este se mueve, este se va moviendo en función al equity que vamos teniendo. ¿Sí? Entonces, hice dos aperturas, ya tengo dos spread, ya el broker se llevó el monto del spread 1 más el spread 2 y tiene como garantía margen 1 y margen 2. ¿Sí? Si vamos al ejemplo anterior, fíjense, bueno, acá yo había abierto una orden de compra con un margen de 70 porque el lotaje es 0,16, es muy grande, ¿no? Este lo voy a cerrar y voy a hacer el del lotaje mínimo, que es 0,01 acá, ¿sí? Para comprobar que es ese valor. 0,01, hago una orden de compra, tuc, acá les va a aparecer margen 4,41, que coincide con este de acá, 4,39, ¿sí? Free margin y margin level. El spread es 0,8. Bueno, fíjense, si yo abro otra orden de compra o de venta, lo que sea, abro otra, fíjense, se suma, como está en el mismo lotaje, le va a sumar el mismo número al anterior, entonces el margen me queda la suma de los dos márgenes de las dos operaciones abiertas, ¿sí? O sea, 4,4 más 4,4, ¿sí? 8,8. Volviendo al gráfico, estos dos márgenes, en el caso de que sea el mismo lotaje, se duplicaría. ¿Y qué pasa? El nivel de margen usado pasaría a ser este, ¿sí?
el equity, bueno, el equity acá se está moviendo, el precio se está moviendo hacia abajo, equity se mueve hacia abajo, ¿sí? Y a medida que estamos entrando en pérdida, el equity va bajando, ¿sí? Entonces, acá abrimos otra orden. Abrimos una tercera orden. Se me abre un tercer spread, que si el lotaje es más grande, el spread va a ser más grande. Va a ser en función al lotaje 3 y se me abre una tercer margen, ¿sí? Entonces, el margen usado me sube, y el equity me va trabajando en función de dónde está el precio. En este caso, el precio está acá arriba, que si yo abro otra orden más, supongamos el precio estaba acá arriba, se me abre el spread, a partir del spread abajo continúa manejándose el equity, ¿sí? Y se abre otro margen. Entonces, el margen usado acá ya llegó a este nivel. Y el equity está a este nivel de precio en este momento. ¿Sí? Bueno, esto es lo que está pasando a medida que vamos abriendo órdenes. Se abren spread, se van sumando spread, que es lo que se va llevando el broker, y va acumulándose garantías con los márgenes estos, con montos determinados que se van sumando a medida que vamos abriendo el lotaje, abriendo las aperturas de órdenes, ¿sí? Ahora un concepto fundamental, nivel de margen. Nivel de margen es este porcentaje que estoy teniendo acá que dice margin level, que dice 50.100%, ¿sí? A medida que nosotros abrimos órdenes, acá abrí otra más, este nivel de margen va bajando, ¿sí? Ahora está en 33,49%. ¿Por qué va bajando? Porque ese nivel de margen es igual a la relación que hay entre el equity, o sea, cómo va el precio en este momento, y el margen usado, por 100 porque está expresado en porcentaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ese nivel de margen, o sea, equity dividido margen usado, es menor al 50%, este porcentaje, que es 33.400, llega a ser 50% o menos, ahí se produce el stop out, ¿sí? El stop out es cuando el broker te cierra la operación. O sea, en este caso, ese evento ocurriría si yo no hago más aperturas de operaciones, el margen usado se queda fijo, y ese evento ocurriría si el equity llega a la mitad de margen usado. O sea, el precio baja hasta acá. O sea, el precio hace esto. Baja todo esto hasta acá. Ahí ocurre el stop out. ¿Se quema la cuenta? En este caso, todavía no, porque ¿qué es lo que hace el broker? Lo que hace es cerrar la operación que tenga un monto mayor en ese momento, o sea, margen 3. ¿Sí? Esta operación de margen 3, esta me la cierra. Entonces, margen usado
perdón, paso acá. Margen usado pasa a tener el valor de margen 2. Perdón, esto es margen 4, ¿sí? Margen usado, que era la cuarta operación, pasa a tener el valor de margen 3 ahora, ¿sí? Porque margen 3 me la cerró. Entonces, ¿qué gana el broker con eso? Es que ahora el próximo stop out que va a ser de margen 3, pero cuando el precio llegue acá abajo, a la mitad de margen usado nuevo. Cuando el precio llegue acá. Por eso no se quema la cuenta así de una. Se va quemando de a una hasta actualizar el nivel de margen nuevo. Si el precio acá sigue bajando y llega a este nivel, ¿qué va a pasar? Me cierra margen 3. Margen usado ahora pasa a ser margen 2. ¿Sí? El equity, el nivel de margen para stop out pasa a bajar hasta este nivel. Y así me va cerrando todo, y cuando se quema definitivamente la cuenta, por decirlo de esa forma, bueno, cuando ya el precio llegó a este nivel de margen 2, a este nivel de equity, a este de acá abajo, esperen que cierro este. Cuando el precio llegó a este nivel de acá abajo, ahí me cierra la operación correspondiente a la apertura 2, ¿sí? Que es la última que me queda. Entonces, la última que me queda es la de margen 1. Entonces, el nivel de stop out pasa a ser la mitad de margen 1. Cuando el equity llegue hasta ese nivel, ahí se me quema la cuenta. En definitiva, uno en un comienzo dice, pero ¿cómo si margen usado es este valor y recién me hace el stop out de todo a la mitad? Y si esto era una garantía que se llevaba, ¿por qué se lleva la mitad de esa garantía? No, en realidad no se lleva la mitad. El broker no pierde nunca, ¿sí? En realidad, cuando llega a la mitad de eso, se lleva el primer contrato, el contrato, digamos, de mayor monto que tiene, que en este caso era el lotaje 4, actualiza esto, después se lleva al otro, y actualiza el siguiente, y después se lleva al otro, y así, ¿sí? No es que pierde el otro 50%, se lo cobra de alguna forma, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa y por qué no se lo lleva cuando equity es cero? La relación en lugar de 50 sea cero. Y porque no tendría tiempo, porque va cerrando operaciones y como el mercado se mueve, es posible que de cero pase a negativo, entonces pierde el broker, ¿sí? Tiene que tener un margen en donde tenga tiempo de cobrarse el broker de alguna forma, ¿no? Entonces, como ejemplo práctico, volviendo al ejemplo el caso del Bitcoin en todo el 2024, habíamos dicho en el video anterior, en la versión 2 de video, que buscando este profit de 12, con un monto de cobertura de 20 y hasta 5 operaciones simultáneas, con un depósito inicial de 1000, llegamos a tener un
profit final de 2.698, o sea, acá llegaba a 3.698. Habíamos visto el drawdown absoluto que me decía de esos 1.000 cuánto había llegado a sacar de esos 1.000 iniciales. En este caso habíamos dicho que $53 había bajado de esos 1.000, es lo más bajo que bajó de esos 1.000, y después fue todo subida. Bueno, supongo que esta pintita de acá fue esa, este drawdown de acá fue eso. ¿Qué les había preguntado? Yo les había dicho, ¿eso qué significa? Que si yo hubiera puesto $500, también tenía 2.698 de ganancia. Sí, ca- cambio la pregunta. Entonces, si yo ponía $100 como es mayor a 53, ¿también tenía 2.600 dólares de ganancia? Y yo les dije, no, depende, ¿sí? Entonces, volvamos a lo de hoy, lo que estamos viendo hoy, depende de qué, de estos cálculos, ¿sí? De cuántas operaciones hubo en ese trayecto, en esta caída que hubo acá, cuántas operaciones hubo, cuánto lotaje se utilizó, cuánto margen utilizó. Entonces, de esos $53 hay que sumarle todo lo que implicó en cuanto a spread y lo que es margen, ¿sí? Que eso es en enero, el 3 de enero pasó esto. Bueno, eso, y como modo de repaso, vamos a ir a esa fecha para hacer el backtesting en esa fecha, a ver qué pasó. Acuérdense, voy a View, Strategy Tester. Yo pongo, estas operaciones las cierro primero. Bitcoin, ¿sí? Seleccionaba el programita acá. Selecciono Bitcoin desde el 3 de enero, 3 de enero del 2024, hasta el 31 de enero. Igual lo que vamos a ver es solamente esa partecita, ¿sí? A ver cuántas operaciones abrió. Inputs, habíamos dicho que son 12. Moderado porque no vamos a usar 2 como máximo, sino 5. Entonces acá pongo 5. En perfil de moderado, 5. Entonces, profit objetivo es 12. Monto para cobertura, 20. Monto inicial, 1.000. ¿Sí? Entonces, yo pongo Start. Y arranca el backtesting. Subo velocidad. Antes de subir a velocidad, amplío y subo de velocidad. Entonces, lo que estamos buscando acá es la parte en donde hace la caída ese drawdown, para saber cuántas operaciones hubo. Funciona eso, sacar el cálculo de cuánto dinero me implicó en cuanto a margen y spread, ¿sí? Ahí fue la primera operación, ¿sí? La primera operación fue de venta. Entonces, fíjense ahí la segunda operación. Entonces, fíjense, dos velas abiertas de venta y tengo una de venta, sell de 0,01 con el mínimo lotaje, otra de venta sell de 0,01. De paso le explico otra cosa acerca del bot, de por qué las dos de 0,01. Acá puse en pausa, ¿sí? Vamos acá primero a hacer ese cálculo de los dos.
de las dos órdenes esas abiertas. Gestión operativa, vengo acá, lo coloco, 0,01 me implicaba que un split de 0,8, ¿sí? Bueno, y un margen de 4,41. Yo tengo dos aperturas de órdenes con un split de 0,8 y 4,41 las dos, porque las dos son de 0,01, ¿sí? Entonces, vengo acá y pongo split 0,8 de una apertura, split 0,8 de la otra, después margen 4,41, margen 4,41 de la otra, ¿sí? Y esto le quiero explicar una cosita. Cuando yo, por estrategia, el bot lo que hace es, yo abro una operativa, en este caso la primera es de venta, con un lotaje. El lotaje siguiente es el 30% más grande que el lotaje este anterior, ¿sí? O sea, este sería, si mi lotaje acá fue de 0,01, lo multiplico por 1,3, mi lotaje de este nuevo sería 0,013, pero hizo de 0,01. ¿Por qué? Porque si yo le pongo lotaje de 0,013, me lo tira como error. Yo tengo que redondearlo al valor de pasos de lotaje permitido, ¿sí? Bueno, eso se ve con el trading algorítmico. Entonces, como 0,0113, el más próximo es 0,01, me lo repite y es menor a 0. Si esto fuera 0,016, me tira 0,2, ¿sí? Entonces, por eso me repitió dos veces 0,1, porque el 0,13, 0,013 no me lo acepta, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, seguimos viendo qué pasó acá. Acá me abrió otro y me abrió la cobertura. Fíjense, me abrió el tercero con 0,02. ¿Por qué 0,02? Vamos a ver. Porque el anterior, si era 0,013 por cálculo natural, no por lotaje, si lo multiplico por 30% más, 1,3, me da 0,0169. Redondeándolo es 0,02. ¿Se entiende? Por eso el próximo lotaje fue 0,02, para que sea un lotaje válido y vaya incrementándose como es el objetivo de esto, ¿sí? Por estrategia, cobertura. Cobertura me lo marca acá como un comentario cuando es una operación por cobertura, ¿sí? Fíjense, venta, 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 compra por cobertura. Por estrategia, ¿cómo habíamos dicho que iba a ser la estrategia? Una orden opuesta a las anteriores con el doble de lotaje. ¿Cuál era el lotaje, la suma de lotaje? 0,1, 0,1, 0,2 es 0,4, el doble 0,8. Entonces, por eso fue de compra por 0,08, cobertura. Entonces, ¿qué tengo que sumarle a la tablita que estoy armando? Dos nuevas aperturas de órdenes, uno con lotaje 0,02 y otro con lotaje 0,08, ¿sí? Entonces, voy a la tablita, el split, ¿a cuánto equivale? Me voy acá a la herramienta 0,02, ¿cuánto es? 0,02 es 8,79 de margen y 1,6 de split, ¿sí? Entonces, split 1,6 y margen 8,79.
el primero, ¿sí? Y ahora el de 0,08. Entonces acá pongo 0,08. 6,3 de spread, 35,16 de margen. Entonces voy acá. 6,3 de spread, 35,16 de margen. ¿Sí? Ese es el acumulado que voy hasta ahora. ¿Sí? Suma de $61, ¿sí? Obviamente que si está bien, los márgenes se van acumulando, pero si se cierra una operación acá o en profit, desaparecen los márgenes. Estos se cobran solamente si entraste a stop out. Lo único que cobra el broker, si uno no quema la cuenta, son los spreads. ¿Sí? Eso que quede claro. Entonces, volvemos al bot, le damos velocidad. Fíjense, acá está en la zona del medio, que es donde la zona que más pérdida tiene en una cobertura, ¿sí? Que son $33 en ese caso. Bueno, acá me cerró todo, ya salió de la cobertura. Después de esa orden, me abrió una de venta y después salió de la cobertura, ¿sí? Con un profit de 20, ¿sí? ¿Por qué el profit de 20? Porque era el que le habíamos puesto de... ¿Se acuerdan que les había comentado que si yo ponía profit, en este caso de 12, y entraba en cobertura, si salía de la cobertura a favor de la tendencia inicial, que es venta, como en este caso, sale con un profit equivalente a el monto que seleccioné de cobertura, que era $20, ¿sí? Bueno, eso aparte, pero a lo que vamos, a lo nuestro. Desde acá, que habíamos anotado este de compra, apareció otro de venta. Acá en el historial podemos ver de qué se trató. De 0,16, que fue el doble del lotaje anterior. ¿Sí? El de venta. Sell 0,16. Y a partir de ahí se cerraron todas las demás, por eso aparecen los profit totales, ¿sí? Acá. Entonces, aparece cobertura, que es el de compra 0,08, este azul, y después reventa, que es el de 0,16, que es el rojo, que es el único que nos faltaría agregar al cuadradito nuestro. Entonces ponemos lote 0,16, spread 12,6, margin 70,4, ¿sí? Es un numerito, ¿eh? Spread 12,6, margen 70,4, ¿sí? Bueno, acá tengo todos los spread y todos los márgenes que me implicaron esta caída de acá abajo, ¿sí? Que llegó a consumirme $53 de los 1000, ¿sí? Entonces, de esos 53, en definitiva, de esos $53, hay que sumarle
todo este monto para saber cuánto realmente implicó que necesitaba inicialmente para llegar a tener todo este profit, ¿sí? ¿Cuánto es la suma de todo este monto? Me fijo acá. Suma $144. O sea, $144 más los 54 estos son aproximadamente $200, ¿sí? Más o menos $200. Entonces, la respuesta a la pregunta inicial, con 100, ¿podía tener $2.698 de ganancia? No. ¿Sí? Porque necesité aproximadamente $200. Cuando dije con 500, ¿podía tener $2.698 de ganancias finales? Sí, les dije, ¿sí? Con 200, ¿podía tener? Es muy fino el número, ¿sí? Yo diría que con 250, un poquito más holgado, ahí sí podías tener todo esto. Número final, ¿sí? Es más, número final bien fino, lo hacemos así. 144,96. 144,96 más el drawdown absoluto 53,92. Miren, justo 200. La respuesta era $200, ¿sí? Con $200 en este caso en el 2024 de inicio podría haber tenido ese profit final de 2.698. Fíjense qué numerito, ¿no? Entonces, en definitiva, y con la intención de explicarle lo arriesgado que es el mercado este de Bitcoin, que si yo hubiera hecho, yo en este caso tuve 3 órdenes de compra abiertas antes de la cobertura. Si hubiera tenido 5, ese número de 144 se me hubiera ido bastante más, ¿sí? Arriba de 200 seguramente. Y todo eso, ¿por qué es? Porque el lotaje mínimo, que es 0,01 que acá dice, de Bitcoin para el margen es 4,36 y es muy grande, es muy grande. No lo recomiendo para comenzar con Bitcoin. Comparémoslo con otro volatility, por ejemplo. Volatility 25. Gestión operativa, vengo acá. $0,27 y un spread de 0,1. ¿Ven la diferencia? Es mucha, 4, y pico con 0,27. Voy al 75. Miren el margen que tiene, 0,09, ¿sí? Spread 0, bueno, en realidad debe ser 0,05 el spread, ¿sí? Porque tía, ya al tener pips, algo tiene que tener, no puede ser 0. Pero, pero ven la diferencia, un step index, por ejemplo. Step index, arrastro gestión operativa. Quiero ver, 1,2, ¿sí? Un poquito más exigente. Pero fíjense, el nivel bajo que tiene Volatility 25 y lo que tiene 75 a comparación de lo que es Bitcoin, ¿sí? Un nivel tan bajo de esto me da mucho más aire que Bitcoin a la hora de soportar un drawdown. ¿Se entiende eso? Eso a lo que voy, esa es la ventaja. Volatility 75.1S. Generalmente Volatility 75.1S
Este tiene 0,18, un poquito menos todavía, ¿sí? Pero el lotaje cambia, ¿sí? Entre 75 y 75 1S, fíjense que el lotaje mínimo del 1S es 0,5 y del 75 común es mucho más chico, ¿sí? Mucho más chico, es menos arriesgado este. ¿Saben la diferencia entre 1S y 75 común? 75 1S se va actualizando el precio cada un segundo. El 75 común se actualiza el precio cada 2 segundos. Ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Bueno, si uno hace trading algorítmico y tiene una estrategia en la que tiene mucho que ver eso, le sirve, ¿sí? Bueno, creo que nada más. Básicamente era eso. La intención de este video era para los que preguntaban cuánto es el mínimo con el que puedo trabajar en TenaxBot en este caso. Bueno, depende de todo eso que acabamos de ver hasta ahora. Depende de el activo que vayan a usar, porque según el activo es el margen y el spread que va a necesitar, ¿sí? Y entonces, con eso ya saben qué tanto oxígeno va a poder soportar de caída del drawdown dependiendo del monto inicial que ustedes inicien, ¿sí? Con el que ustedes inicien. Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias a todos, saludos, cualquier cosita me consultan.